intestinos. Quizás es el segmento en el cual se utiliza más semiología y también se integra con bastante de anatomía para poder tener el diagnóstico tanto etiológico, nosológico, sindrómico. Y, bueno, comienzo entonces. Les había pedido también de que lean embriología. ¿Por qué? Porque si ustedes han empezado a revisar los textos, van a ver algunos términos, ¿no? Que van a ver rompencéfalo, prosencéfalo, telencéfalo, cosas como esas. Entonces, ¿cómo se forma el sistema nervioso central? Les voy a pedir que por favor apaguen el audio, ¿ya? Para que de esa manera puedan escucharme. El sistema nervioso central se forma a partir de la neuroembriogénesis, el desarrollo embrionario del sistema nervioso central. Este desarrollo embrionario se inicia a partir de la tercera semana de vida intrauterina, a partir de una estructura. ¿Saben qué estructura es? La estructura se llama placa neural. Esta placa neural, como su nombre lo dice, es una placa alargada y gruesa que se encuentra por delante de otra estructura, conocido como el ganglio o la fosa primitiva. Esta placa, imagínense ustedes una tortilla o imagínense un pan, comienza a presentar unas prolongaciones. Estas prolongaciones en las paredes laterales inician un crecimiento hacia arriba y luego quieren fusionarse en su parte medial. Es más, estas prolongaciones se conocen como los pliegues neurales. Estos pliegues neurales se fusionan a nivel cervical y luego también hay una fusión a nivel cefálico y caudal. Entonces, esta tortilla que se imaginan comienza a hacerse como un cilindro. Por eso luego adopta la forma de un tubo neural, porque el tubo es cilíndrico. ¿Sí? Entonces, la fusión de estos pliegues, tanto a nivel cefálico y a nivel caudal, son en días diferentes. ¿Ok? Y al fusionarse o antes de fusionarse, se forman algo llamado como los neuroporos, tanto neuroporo superior cefálico, neuroporo inferior caudal. El neuroporo superior suele fusionarse alrededor del día 25, mientras el neuroporo inferior suele ser 2 días posterior al mismo, entre el día 27 y día 28. ¿Sí? Al haberse formado esa estructura cilíndrica como un tubo, le permite que comience a haber proliferación celular. ¿Qué tipo de proliferación? De células primitivas neurales, las cuales se van a Doctor, localizar. ¿Aló? doctor, disculpe, ahorita voy a compartir las diapositivas. Usted me dice siguiente para poder pasarlas. Claro, claro. Ya, ya tengo. Estoy mencionando es parte de la primera diapositiva. Ponlo por favor en la primera diapositiva. Ok. Continúo. Entonces, este tubo neural, que va a tener la forma de un cilindro, permite la proliferación de células primitivas neurales, justo en la superficie externa de este tubo, tanto a nivel superior e inferior. La mitad superior, para que ustedes se den una idea, va a dar origen a las estructuras del encéfalo. Estoy hablando de hemisferios cerebrales, tronco encefálico. ¿Y quién más? La médula espinal viene de la parte de la mitad inferior de este tubo neural. Les pongo esa división porque ahorita vamos a tocar y es diferente. Pues, por ejemplo, cuando hablan ustedes de vías sensitivas, por ejemplo. Ya, bueno, ¿por qué les hago todo ese preámbulo? Porque cuando se forme a partir de esta primera mitad superior de este tubo neural, dará origen a las estructuras del encéfalo. Pero lo hace a partir de unas prolongaciones. Esta primera mitad comienza a prolongarse, a hacerse grande, a imaginarse. Se forman unas vesículas. Y estas vesículas se conocen como vesículas primarias y se dan entre la tercera y la cuarta semana. Les había dicho que el cierre del neuroporo superior era en el día 25. El día 25 es 3 semanas y media, ¿no? Más o menos.
Entonces, entre la tercera y cuarta semana se da la formación de estas invaginaciones de la parte superior del tubo neural, conocido como vesículas, vesículas primarias. ¿Y cuáles son las vesículas primarias? Ah, ahí vienen los nombres que ya quizás han visto. El primero, el prosencéfalo o cerebro anterior, el mesencéfalo o cerebro medio y el rombencéfalo o cerebro posterior. Conforme van pasando las semanas, a su vez, estas se van subespecializando cada vez más. Y estas vesículas primarias dan origen a otras vesículas, conocidas como las vesículas secundarias. Y estas vesículas secundarias suelen tener ya una forma a partir de la quinta semana. Entonces, las primeras vesículas aparecen alrededor de la tercera semana, vesículas primarias, y las segundas, las vesículas secundarias, a partir de la quinta semana. Entonces, el prosencéfalo se divide y da origen a dos estructuras, el telencéfalo y el diencéfalo, ¿ok? El mesencéfalo continúa como mesencéfalo y el prosencéfalo a su vez se divide en metencéfalo y en mielencéfalo. A lo largo de cada una de estas estructuras mencionadas va a dar origen a otras estructuras mucho más subespecializadas, como por ejemplo el del encéfalo que da origen, ¿recuerdan? A los hemisferios cerebrales. El diencéfalo, ¿a quién da origen? ¿Recuerdan? Tálamo, tálamo, hipotálamo, ¿Qué más? eh, El hipófisis, tálamo y sus amigos, ¿no? La hipófisis, ¿no? hipotálamo. Ya, a ver. Con respecto a las estructuras del diencéfalo, son tálamo y sus amigos. O sea, el tálamo, el hipotálamo, el epitálamo, el metatálamo, el subtálamo, ¿ya? Eso lo vamos a mencionar ahorita. Las funciones del diencéfalo, hay muchísimas funciones y van a depender de cada uno de los núcleos involucrados. Ahí sí voy a pedirles de que anoten. Ya ahorita comenzamos con el diencéfalo, pero el diencéfalo es bastante importante, es muy importante. Con respecto al mesencéfalo, este mesencéfalo es una estructura que en la tomografía, cuando vayamos a ver las últimas 100 diapositivas de la clase, ahí solamente hay reconstrucciones tridimensionales de una tomografía, tiene la carita de un Mickey Mouse, ya para que se den una idea, como un ratoncito, ya como un Mickey Mouse, su orejita y su cabeza, y ahorita la vamos a ver. Entonces, el mesencéfalo también es muy importante porque dentro del mismo tiene otras estructuras. En el mesencéfalo van a poder ver el locus níger, el núcleo rojo, la asociación hacia los pedúnculos cerebelosos superiores, ¿ya? Con respecto al rombencéfalo, que a su vez daba origen al metencéfalo y el mielencéfalo, el metencéfalo da origen ¿a qué cosa? A la protuberancia anular o puente varolio y a el cerebelo. Perfecto. Y finalmente el mielencéfalo da origen a la médula oblonga o bulbo raquídeo. Cada uno de estos segmentos a su vez tiene otro tipo de funciones tanto sensitivas y motoras, es cierto. Por ejemplo, el mesencéfalo está íntimamente relacionado con dos pares craneales, con el tercer y cuarto par craneal. La protuberancia está relacionada con el quinto par craneal, el sexto par craneal, el séptimo, el octavo par craneal. Claro, evidentemente la zona a través de la cual tiene su origen aparente es totalmente diferente, ¿no? Con respecto a la médula oblonga, noveno, décimo, undécimo, duodécimo par craneal, teniendo en cuenta que el undécimo no nace a nivel del tronco encefálico, sino alrededor de C1 a C5, y luego tiene una salida, un origen aparente a través del bulbo raquídeo. Bueno, también aprovechando ahí, porque más adelante la vamos a ver, dentro de los hemisferios cerebrales existen unas cavidades, ¿no? Esas cavidades van a ser conocidas como sistema ventricular. Y este sistema ventricular a su vez tiene subcomponentes, ventrículos laterales, las astas anteriores del mismo, astas posteriores, algo que los conecta. ¿Cómo se llama el conducto que permite la conexión de los ventrículos laterales? Y los lleva al tercer ventrículo, ¿se acuerdan? El agujero de Monroe, ¿cierto? El conducto que lleva el líquido cefalorraquídeo,
del tercer al cuarto ventrículo, ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan? El acueducto de Silvio, ¿no? Y del cuarto ventrículo hacia el espacio subaracnoideo lo hace a través de los conductos de Luschka, los laterales, y el medial de Magendie. ¿Okay? Aprovechando también para tocar un poquito el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo les voy a hacer dos preguntitas ahorita y cuando volvamos a mencionarlo me lo van a responder. Uno, quiero saber cuánto es el volumen normal del líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? Y segundo, ¿cómo se forma el líquido cefalorraquídeo? Si es que ustedes me dicen que estos coroideos están jalados, tienen que saber bien cómo se forma. ¿Ya? Muy bien. Sigamos. A ver, vamos a ver si es que ya está la diapositiva. A ver, ¿está la diapositiva ahí? ¿La tienen ahí? Sí, doctor, sí, está ya. Pues no la veo. ¿Se puede ver? Yo no la veo, pero ustedes me dicen que la están viendo. A ver, voy a volver a... Sí, Ay, voy a... chicos, ¿los demás pueden ver las diapositivas? Sí, sí sí se se puede ve. ver. Sí se ve, se quedó la tercera. Ya, entonces ya. Mm, por segundo voy buscando las diapositivas. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Solamente estamos tocando la punta del iceberg al momento. Bueno, por mientras, para no aburrirnos, les había dicho que la primera Doctor, ahora sí parte ahora sí superior puede se ver. encargaba de la forma. Yo al menos no lo veo, ¿ah? Pero igual, no te puedo. Yo voy a tratar de buscar ahorita las clases dentro de... Bueno, igual, por mientras lo voy buscando, esto no está en la diapositiva, pero igual se lo voy relatando. Les había dicho que la primera mitad se encargaba justamente de la formación de las estructuras del encéfalo y la segunda mitad, ¿ya? Pero ¿por qué? O sea, ese tubo a su vez tenía células neuroepiteliales. Esas células neuroepiteliales o células neurales primitivas tienen una disposición a manera de epitelio pseudoestratificado, ¿no? ¿Quién más tiene un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado? Pregunta examen de admisión. ¿De acuerdo? Estructura del organismo. ¿De acuerdo? ¿Qué es el epitelio? Por su letalidad, a manera de un proteínismo y otras que son más externas, ¿no? Unas más centrales y otras más externas. La mitad de la la como dorsales o la mitad anterior evidentemente función sensitiva. ¿Okay? Eso aparece cuando ustedes habrán visto tanto fisiología y también anatomía, y generalmente la región anterior de la médula espinal tiene esa función motora y la región posterior tiene una función más sensitiva. Pero en determinados segmentos medulares existen otras astas, no solamente hay astas anteriores y posteriores, sino existen unas astas intermedias. ¿En qué se presentan hasta intermedias? ¿Saben? ¿Se acuerdan? ¿Cuál o no se acuerdan? A nivel dorsal. Las vértebras dorsales son los segmentos medulares dorsales y también de L1 hasta L3 a veces. ¿Y por qué motivo tiene importancia las astas intermedias? Las astas intermedias son
contraimportante porque a partir de las mismas se produce la formación del sistema nervioso vegetativo autónomo. Repito, a partir de las otras internas del sistema nervioso vegetativo autónomo sin parasimpáticos diferentes, pues tú puedes tener núcleos parasimpáticos a nivel del tronco encefálico, en el caso del segmento 3, 7, 9 y 4 craneales, y a nivel medular de S2 a S4. ¿Ya? Espero que estén anotando, que se estén acordando. En fin, total, eso no va a venir jamás en un examen de admisión, pero les va a permitir diferenciarse de sus otros colegas. Algo que es muy importante y que también tienen que entender es de que su competencia no es sus compañeros de promoción, eso es lo de menos. Usted y su compañero de promoción, no importa mucho quién es el mejor o quién es el peor, al final va a importar mucho si su grupo como tal es mejor que el grupo de UPC, de Cayetano, de San Marcos, San Martín, San Juan Bautista, ¿ya? Al final de cuentas eso es lo que va a hablar de su promoción o no. Y en consecuencia, si quieren salir, quizás es un poco complicado, ¿no? Por el mismo hecho de que algunos ingresan pagando, otros ingresan estudiando. Y es sensitivas y en algunos segmentos medulares a nivel dorsal y de L1 hasta L3, las fasas intermedias a partir de las cuales se da la formación del sistema nervioso autónomo vegetativo de tipo simpático. ¿Ya? Bueno, ¿qué es lo que pasa? A nivel de la médula espinal se van a disponer estas placas, tanto anteriores basales y posteriores alares, para poder formar las raíces posteriores y anteriores de los ganglios, de los nervios. ¿Ya? Hasta ahí nomás se la dejo, no tienen por qué saber más con respecto a la neuroembriogénesis de la médula espinal. Sin embargo, hay células que van a estar, van a cumplir una serie de funciones, ¿no? Por ejemplo, ¿quién se encarga del sostén y de la nutrición? ¿Cuáles son las células encargadas del sostén y la nutrición del sistema nervioso central? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Ya, las células encargadas del sostén y la nutrición son los astrocitos, ¿no? Que se encargan de la formación de la barrera hematoencefálica también. ¿Quiénes se encargan de la formación de la vaina de mielina en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico? ¿Se acuerdan? Sistema En el sistema nervioso central, los ellos, oligodendrocitos y en ajá, el caso nervioso periférico las células de Schwann. ¿Quiénes se encargan de la fagocitosis en el sistema nervioso central? los Del glía, micro, macroglias, microglía. Microglía. microglia, perdón. A grosso modo, los neuroblastos a nivel del sistema nervioso central van a tener una división en tres grandes grupos: microglía, macroglía y ependimales. Microglía, fagocitaria, macroglía, a su vez se subdividen en astrocitos, oligodendrocitos y un montón de cosas más. ¿Ya? Muy bien. ¿De qué se encargan las células ependimarias? ¿Cuál es su función? ¿Saben? ¿Se acuerdan? ¿Han estudiado? Las células ependimarias vienen a ser, embriológicamente, neuroblastos que han perdido la capacidad de división. ¿Okay? Son células epiteliales que ya no se pueden dividir. Entonces, se distribuyen tapizando las cavidades del sistema ventricular. Las células ependimarias, entonces, tapizan las cavidades del sistema ventricular. Doctor, ¿y eso tiene que ver algo con la formación del líquido cefalorraquídeo? Lo que me preguntó hace un momento. Sí, sí tiene que ver. ¿Por qué? Porque las células ependimarias, junto con la microvasculatura que llega hacia esa zona, permite, ¿qué cosa? Un ultrafiltrado del plasma, que a su vez da la formación del líquido cefalorraquídeo.
Ya saben cuánto es el volumen de líquido cefalorraquídeo todavía, que se producen normalmente, ¿no? Ya, si se En el acuerdan, adulto de 90 a 150. Sí. ya, más o menos. Ya digamos de que sí, ya, 150, aprox, pero eso no es lo que se produce. Eso es lo que normalmente se encuentra en el sistema ventricular. El volumen de líquido que ocupa el contenido del sistema ventricular más o menos es 120, 150, digamos, ¿ya? Más o menos. Pero la cantidad de líquido cefalorraquídeo que se produce al día es alrededor de 500 a 600 mililitros. Repito, de 500 a 600 mililitros. Entonces, doctor, pero si solamente hay 150, bueno, es que se ultrafiltra, pues, ¿no? Hay recambio del mismo, entre comillas. O sea, el líquido cefalorraquídeo se recambia de 4 a 5 veces al día. Entonces, cuando ustedes le realicen una punción lumbar a un paciente, el paciente le diga, doctor, pero va a vender mi líquido, me voy a quedar sin líquido, ustedes le explican eso. ¿Sabe qué, señor? No se preocupe, en mi clase de semiología, cuando el doctor Chanca me dijo, recuerdo de que normalmente producimos de 600 a 500 mililitros al día, así que lo que le van a sacar, que son 20, 30, 10 centímetros cúbicos, ni bien comiencen a quitarle, rápidamente va a formarse. ¿Ok? Muy bien. Tienen, dicho sea de paso, una clase de líquido cefalorraquídeo, me parece. Vayan repasando las características. Una recomendación, cuando vayan a una clase, vayan leyendo, pues. Porque si no, es bien fácil. Van a Google, buscan, ponen ahí el tema y se ponen a leer, pues, ¿no? Entonces traten de preguntar, participar, ¿no? Porque es la única manera en la que van a poder aprender un poco más. Bueno, entonces ya hablamos de las células de la macroglia, de la microglia. Bueno, digamos. Sigo sin verlas de aquí, o sea, dame unos segunditos de buscar. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguna? Por ejemplo, a mí me ha molestado que ahorita les haya dicho células de Schwann y oligodendrocitos y no me hayan preguntado cuál es la diferencia. ¿Saben qué otra diferencia tiene aparte de que uno es del sistema nervioso central y otro es del sistema nervioso periférico? ¿Son iguales? ¿Es igual? ¿Mimetizan igual? A ver, simplemente para recordar, en el sistema nervioso central, la mielina es formada por los oligodendrocitos. Y la particularidad que tienen los oligodendrocitos es de que cada uno puede mielinizar hasta 50 axones. Hasta 50 axones. Mientras que en el sistema nervioso periférico, los células de Schwann mieliniza una a cada axón. O sea, cada célula de Schwann a lo mucho mieliniza un axón. Una gran diferencia, ¿no? Otra diferencia, y que también va a ser muy importante en pediatría cuando lo lleven, es de que las células del sistema nervioso central minimizadas por los oligodendrocitos comienzan a hacerlo recién a partir del primer año de vida. Es por eso que tienen sus reflejos estos niños, ya van a ver cuál es el reflejo de Moro, por ejemplo. ¿Ok? En el caso del sistema nervioso periférico, inicia la mielinización a partir del cuarto mes de vida, es decir, el sistema nervioso periférico es el primero en mielinizarse, después viene el sistema nervioso central. ¿Qué más tienen que saber? ¿Se saben sus áreas de Brodmann o no se saben sus áreas de Brodmann? ¿Cuántas áreas de Brodmann son? Bien. Piramidal y la vía extrapiramidal. Que si no, mismo que nada, si yo les digo ahorita la corteza somatosensorial, asociativa, la normal, la terminal, la occipital y los demás, que se me vayan a ocurrir. Y ahí encontré mis diapositivas y comienzo a mencionar. Bueno, en la primera diapositiva, como podrán ver ustedes, dice componente del sistema nervioso central. El sistema nervioso central básicamente, sistema nervioso central y periférico. Y una manera de poder
entender el sistema nervioso central, aquellas estructuras que se encuentran dentro de alguna cavidad ósea, es decir, dentro del cráneo que está el cerebro. Bueno, dentro de los huesos vertebrales, o dentro de las estructuras óseas vertebrales en el conducto vertebral se encuentra que la médula espinal. Según el sistema nervioso central, estructuras dentro de cavidades óseas. Y sistema nervioso periférico, aquellas estructuras que salen a través de las mismas, como en el caso de los pares craneales, ¿no? Que salen a través de la base de los agujeros de la base del cráneo, en el caso de los nervios raquídeos a través de los agujeros intervertebrales. Muy bien, entonces, cuando hablamos del cerebro, que ya es la tercera diapositiva, el cerebro básicamente se divide entre el encéfalo y diencéfalo. El encéfalo, hemisferio cerebral, es diencéfalo, tálamo, hipotálamo, subtálamo, epitálamo y metatálamo. En los hemisferios cerebrales, muy puntual, hay derecho e izquierdo, son dos y se dividen a través de una sutura, la sutura interhemisférica, ¿no? O la longitudinal superior mayor, ¿no? A su vez, hay características dependiendo si uno es zurdo o es diestro. Generalmente, la gran parte de la población somos diestros, algunos son zurdos. Los diestros, ¿qué tipo de dominancia tienen? ¿Dominancia derecha o izquierda? Los diestros, ¿qué tipo de dominancia tienen? ¿Izquierda o derecha? Es dominancia izquierda, ¿ya? ¿En cuánto? Cerca del 96%. Algunos textos van a decir el 99%, otros más, menos. Bueno, lo cierto es que los diestros, en su gran mayoría, tenemos una dominancia izquierda. ¿Y los zurdos, qué dominancia tienen? ¿Izquierda o derecha? Cuando hablo de dominancia, hago referencia a que uno de los dos hemisferios tiene mayor función, entre comillas. Y si yo tengo una lesión de mi hemisferio dominante, yo tengo mayor repercusión a nivel del trastorno de sensorio, a nivel de náusea, a nivel de lenguaje, a nivel de lesión motora, de lesión sensitiva. Entonces, la dominancia es cuál de los dos hemisferios predomine en función con respecto al otro. Ya sea zurdo o ya sea diestro el paciente, la gran mayoría tiene una dominancia izquierda. Los zurdos tienen una dominancia izquierda de aproximadamente el 70%, un 15% dominancia derecha y otro 15% codominancia. Ambos. ¿Okay? Muy bien. Entre ambos están, ¿qué cosa? Los ventrículos laterales se comunican con el tercero a través de Monroe y se acabó. Más no deberían de saber. Muy bien. Con respecto al diencéfalo, en el diencéfalo, la estructura más voluminosa, más grande, se llama tálamo. Escriban, presten atención, repito, no lo voy a volver a repetir. Escriban, presten atención. El tálamo es una estructura, la más voluminosa dentro del diencéfalo, se ubica a ambos lados del tercer ventrículo. Algunos dicen que tiene forma de huevo. ¿Okay? Este tálamo, a su vez, tiene una serie de funciones. Tiene tanto circuitos motores como también sensitivos. Y van a depender de los núcleos. Son un montón de núcleos, les voy a decir los que han sido preguntados alguna vez tanto en ENAM, en Internado de Salud, en Residentado, en MIR, ¿ok? Primero, el núcleo anterior del tálamo. El núcleo anterior del tálamo tiene función con respecto al aprendizaje, a la memoria, y forma parte de algo que se conoce como el circuito de Papez. El circuito de Papez involucra una serie de estructuras que tienen control sobre el sistema límbico. ¿El sistema límbico de qué se encargaba? De las emociones, de los instintos, ¿cierto? Repito, núcleo anterior del tálamo, función, aprendizaje, memoria, y forma parte del circuito de papel. Luego viene otros dos núcleos que son eminentemente motores, el núcleo ventral anterior y el núcleo ventral lateral. Repito, núcleo ventral anterior, núcleo ventral lateral. Quien esté haciendo bulla ahorita, desconecte su audífono, ok, no me van a renegar. Núcleo ventral anterior, núcleo ventral lateral del tálamo, forma parte de los circuitos motores, es decir, es eminentemente motor. ¿Cuál es la diferencia entre el núcleo ventral anterior y el núcleo ventral lateral? El núcleo ventral anterior recibe información del núcleo pálido, del globo pálido, mientras que el núcleo ventral lateral recibe información del núcleo de globo pálido y también del cerebelo. Cuando hablamos de ganglios de la base, eso sí no lo mencioné, pero imagino que ya saben,
existe algo que se llama núcleo estriado. El núcleo estriado es la conjunción o la unión del núcleo caudado junto con el núcleo lenticular, y el núcleo lenticular a su vez se forma por la unión del globo pálido interno, externo y del putamen. ¿Ok? Entonces, cuando hablo del núcleo pálido, del globo pálido, estamos hablando del núcleo lenticular. Entonces, repito, el tálamo tiene conexiones con el globo pálido, ¿ok? A través del núcleo ventral anterior, y a través del núcleo ventral lateral tiene conexiones con el globo pálido también y con el cerebelo. Tercer núcleo importante, núcleo ventral posterior. También conocido como núcleo ventral posterolateral del tálamo. Repito, núcleo ventral posterior, también conocido como núcleo ventral posterolateral del tálamo, que se encarga de recoger la sensibilidad del hemicuerpo contralateral. ¿Ok? El tálamo recoge toda la sensibilidad del hemicuerpo contralateral. Luego viene otro núcleo conocido como núcleo posterior o núcleo pulpinar, que tiene que ver con funciones asociativas con los cuerpos geniculados. ¿Y qué significa eso? Tienen función auditiva y tienen función visual. Repito, función visual y función auditiva. Doctor, ¿por qué son los cuerpos geniculados? Vienen a ser pues fibras de asociación, fibras de conexión que se desarrollan tanto medial y lateralmente. Estos cuerpos geniculados laterales tienen función visual y los cuerpos geniculados mediales función auditiva. Hasta ahí nomás, no les menciono más núcleos porque no son preguntados. Luego viene el hipotálamo, hace un momento hablaron del hipotálamo. El hipotálamo tiene una serie de funciones y es recontra importante.